Bueno, la linterna mágica o la lanterna mágica. Bueno, es Ese libro aparece publicado por Rusconi, en Italia, en editor negro. Ya. Y es donde el crédito progresista se va al diablo, ¿no? Bueno, pero ya se me fue. Esto salió el año anterior en España. Me lo publicó Enrique Badosa en Plaza y Janés, pero no tengo ejemplares, pero no importa porque este año que viene hay unas personas muy entusiastas en la Sierra de Aracena, en Fuenterido y en Aracena, que me la van a reeditar. Se llama Ediciones La Huebra, porque quieren editar autores de la Sierra de Aracena, y a mí me han incluido ahí por las concomitancias familiares que yo tengo con esa zona de España. Y este libro es una sátira, de cómo vivían los corifeos europeos de la Revolución Cubana, es decir, la Revolución Cubana vista a través de los ambientes progresistas europeos y en cierto modo americanos también, y en contraste con la realidad de un destino trágico de una víctima de esa revolución por muchísimas circunstancias, a quien tuve que conocer y quien he tratado una epopeya. Naturalmente he convertido en un ente de ficción, pero desde luego todo lo que refiero ahí pues son cosas que le pasaron a este pobre infeliz, incluso su trágico fin. Algunos de los personajes de esta novela eran personas reales que acudían a las fiestas que daban Rafael Alberti y María Teresa León en Roma, en Vía Garibaldi, ¿no? Sí, por supuesto, claro que sí. Y bueno, pues eso luego está ya más aclarado o explicitado en Mano en Candela, donde se describen una de estos fastuosos saraos de Vía Garibaldi. Aquí tenemos Mano en Candela, publicado por Pretextos, ¿no? Bueno, a todo esto, dos hechos habían irrumpido en tu vida y en la historia del siglo XX, dos hechos que cambiaron tu literatura, o por lo menos influyeron mucho en ella. También lo cuentas en Grandes Faenas. Uno, el Mayo francés y lo que tú llamas su inversión de valores, y otro, la irrupción de la gran narrativa hispanoamericana, eso que se bautizó con el horrible nombre de Bombo, que yo le llamaba, como yo me dedico a traducir, pues yo lo traduje como el bombo hispanoamericano. Yo lo traduje por el zambombazo. El zambombazo. Pues nada, pues quieres dar. Es como mi profesor Elías de Tejada, que era carlista y dio una conferencia una vez y decía, escupía mucho hablando y decía, Ortega diría un impacto. Yo, como soy carlista, digo un payaso. Bueno, háblanos de esos dos hechos, el Mayo francés y la nueva literatura. Yo el Mayo francés no tenía ya edad de entusiasmarme por ciertas cosas, porque tenía 37 años. Pero sí, la misma edad que yo tenía Valente y esta gente, sin embargo, se lanzaron de cabeza con gran entusiasmo a distancia, porque claro, no se fueron de Ginebra ni fueron a... Pero bueno, otros como con Cortázar sí que intervinieron, porque Cortázar estuvo en la ocupación de la Casa de la Argentina, la ciudad universitaria, en fin. Y bueno, total, se sabe cuál fue la actitud general de los intelectuales, muy entusiasta, muy favorable. Incluso Octavio Paz en un primer momento pues también le pareció una cosa positiva en cuanto era una rebelión juvenil y tal. Yo, sin embargo, como en cierto modo había visto cuál era la gestación, porque estaba en ese momento, yo vivía en Ginebra, o sea, vivía en Europa, y estaba muy al corriente de todas las publicaciones que salían en París y en Radio Ibérico, y luego un francés que se llama Fossé, no sé si tú lo conocerías, que vino por Ginebra y hizo también una revista que en cierto modo yo creo que estaba subvencionada por los cubanos y tal y cual. Pues ya yo estaba viendo venir la gestación, aparte de las obras de Marcuse y de todo lo que ya se estaba gestando en Estados Unidos, que luego hace eclosión europea en ese momento, porque todo eso ya viene de Berkeley, de las revueltas de Berkeley. Y desde luego mi postura desde el primer momento fue radicalmente frontal, entre otras cosas porque yo percibía un intento de degradación del lenguaje, y que en el momento en que el hombre perdiera el lenguaje, pues ya quedaba completamente indefenso frente a las nuevas manipulaciones que se amenazaban. Luego venía una gran discusión de todos los valores. Yo había estado muy trabajosamente queriéndome acercar, pues qué sé yo, a grandes figuras que en ese momento pues en España pues no se le hacía mucho caso, digamos los del 98, gente así. De pronto viene toda esta gente negando, haciendo tabla rasa de todo, incluido el 98, incluido Ortega y tal y cual. Ortega en ese momento sabes perfectamente que era la bestia negra de toda la joven progresía. Hace años tuvimos una reunión en el centenario de Ortega, una mesa redonda en la que estaba nuestro amigo el Duque, que presidía, Castilla del Pino,
y otro señor y yo. Y entonces Castilla del Pino venía con muchos recortes antiguos para demostrar cómo bajo el franquismo se había atacado a Ortega y tal y cual. Bueno, yo en ese momento no tenía el papel a mano, pero es que me acordé de que él, en el año 60 y pocos, cuando uno de los aniversarios de Ortega, anterior, el tipo del franquismo, había escrito un libro colectivo que se llamaba Dialéctica de la persona, Dialéctica de la situación, en la cual este señor pues arremetía contra Ortega, le decía que era un reaccionario por ser liberal, porque ser liberal era reaccionario, lo sabe perfectamente desde el punto de vista en la cual todos en cierto modo participábamos, que lo progresista era ser de socialista para allá. Llegamos a El mono azul, tu siguiente novela, un testimonio neutral sobre la guerra civil. De hecho, la referencia al mono azul, una referencia albertiana, por así decir, se refiere al hecho de que bueno, en realidad el mono azul es una incautación. Yo explico en algún sitio que yo creo que también el título de Crónicas Anacrónicas creo que también me he incautado de él, pero como el que roba a un ladrón no tiene 100 años de perdón, como ellos eran especialistas en incautaciones, cosa que pusieron mucho en práctica cuando la guerra en Madrid, pues yo me he incautado también de sus títulos, en fin, y además como todos hablamos el mismo lenguaje, las palabras pues tienen distintos significados según quien las utiliza. Y este es un libro que yo escribí pues, con esa idea. Umbral me dijo, es una pena que este libro debías haberlo publicado 2 años antes, porque ya las cosas iban evolucionando mucho tiempo. De tal manera que cuando salió, y además posterior a La Linterna Mágica, pues ya hubo gente, como el señor Conte, por ejemplo, que siempre me había hablado muy bien de mí, de mis novelas anteriores, hasta La Linterna Mágica, que me la puso pues ya ahí se abstuvo de hablar de ella. Lo que me ha confesado que es la novela mía que más le gusta, pero que claro que, en fin, el caso es que no dijo nada. Esta novela es una novela también sobre esa especie de vizconde de mediado, para decirlo con el título célebre de Ítalo Calvino, que son las dos Españas. Sí, en cierto modo es eso, y en cierto modo también es un intento de conciliación y ver la cosa según yo la he visto siempre, porque para mí una de las razones fundamentales de mi marcha al extranjero, he ido por razones de la vida, primero con becas, luego porque me gustaba vivir en otros ambientes, porque tenía una visión más completa del mundo, porque estaba a gusto en determinados países como Alemania, Suiza o sobre todo en Italia. Pero es que aparte de eso, mi primera preocupación cuando he salido, y esto fue ya cuando llegué a Inglaterra como estudiante en el año 55, era trabar contacto con aquella parte de España de la que me había apartado la guerra civil. Es decir, y yo fui bien acogido porque evidentemente yo sin quererle hacía una obra de misericordia, porque ellos estaban necesitados, ya entre ellos se lo tenían dicho todo, y necesitaban a alguien que llegara de España sin ningún prejuicio y sin ninguna cosa, y que enlazara con ellos, y con eso veían cómo respiraba y cómo funcionaba la juventud que en ese momento joven que había en ese momento en España. Y yo por otra parte pues aprendía muchísimo de ellos, me entraba en contacto con una España de la cual me había separado la guerra civil, y entendía que España era una y que todos y no existían diferencias entre los unos y los otros. Recientemente he tenido ocasión de quejarme de que en la presentación de un libro creo que fue de María Teresa León en Roma, una escritora italiana que lo presentaron, Angela Bianchini, dijo de pronto que en fin, estos son representantes de la GEWA, porque ella habla con la R mocha, GEWA España. Pero eso me sentó muy mal, porque bueno, entonces ¿qué pasa? ¿Que mi España no es verdadera? Solamente me hizo la España hay una, en esta España lo mismo cabe, y a Rafael Alberti, que cabe José María Femán, que cabe don Francisco Franco. Creo, Aquilino, que el editor de este libro te reprochó el hecho de que en él, por una parte, se condenara el bombardeo llevado a cabo por las fuerzas de Franco de Madrid, y por otra parte se reprochara el bombardeo del Hospital de Córdoba llevado a cabo por las fuerzas republicanas. Un poco más larga y muy divertida, porque cuando yo como tú sabes, todos los premios primero se negocian. El premio Nadal. El premio Nadal primero se negocia. Yo fui a ver